Desde noviembre pasado, en la alcaldía Cuauhtémoc se lleva a cabo la rehabilitación de luminarias en accesos del metro para inhibir con ello la actividad delictiva y brindar así espacios seguros. Esta noche, el alcalde Néstor Núñez supervisó los trabajos que hasta ahora han colocado 975 luminarias al exterior de las estaciones y 1,277 en calles aledañas. Mi compañero Víctor Diego se encuentra en el Metro Revolución con los pormenores de lo que sucedió. Vamos a escuchar tu reporte, Víctor. Muy buenas noches. Así es, Feli, Juan, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en las inmediaciones del Metro Revolución, justo afuera del Metro Revolución, en donde hace unos momentos el alcalde Néstor Núñez vino a hacer un recorrido de inauguración o de reapertura, volvieron a activar las luminarias, volvieron a cambiar luminarias aquí en esta zona con el objetivo de tener mayor seguridad y brindar mayor seguridad a los transeúntes. Déjame decirte que se hizo una inversión de 28 millones de pesos en 13 estaciones y en 5 calles. Estas calles estas estaciones más bien son San Cosme, Reforma, también se hizo una intervención en el Metro Hidalgo, Chabacano, Obrera, Cuauhtémoc, Niños Héroes, Hospital General, así como en las calles Veracruz, Durango, Puebla, Alfonso Reyes, Cetina, Francisco Murgia, Mazatlán y Ámsterdam. Es decir, que justo como lo vemos aquí, justo lo que vemos aquí con esta luminaria LED así de iluminado, están todas estas estaciones en sus inmediaciones. Es la información que les tengo y regreso con ustedes al estudio.